sabemos que es un ágata, en el siglo I no era un ágata. No era un ágata porque no está tallada como un ágata. Aquí he puesto los ejemplos de piedras talladas como ágatas. Y este es el ejemplo de esta piedra. Esta piedra se ha buscado que no se parezca a esto. Este corte no es gratuito, este corte es intencionado. Entonces, ¿por qué este corte es intencionado? Pues porque en origen, haciendo pruebas en el laboratorio con María Gómez, pruebas de luz, pruebas de metamerismo, pruebas de todo tipo, hemos descubierto que en origen esta piedra fue considerada un sardius. Un sardius por sus características, porque la única diferencia entre el sardius y el ágata es la refracción, y la refracción no se inventa hasta el siglo XIX, con lo cual era imposible que esto fuera considerado un ágata antes del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Que estos estudios, por su sofisticación, en su día el señor Beltrán no los pudo realizar y los hemos realizado nosotros. Entonces, la conclusión más llamativa es que la piedra sardius para los hebreos se filia directamente a la tribu de Judá. Y los que tengáis un poquito de cultura en este tema, sabéis que Jesús proviene de una tribu. Pues precisamente proviene de la tribu de Judá. Pero si queremos saber qué es lo que significa esta piedra a nivel judío de enseñanza hebrea, la piedra de Judá significa la regla del amor. Y la regla del amor precisamente es lo que aparece en el Evangelio de San Juan. Luego tenemos una copa hebrea que coincide con el discurso que en su día supuestamente se da y que nos llega a través de los evangelios. Después de esto, ¿qué aparece? Aparece la ciudad de Roma. Y resulta que en la ciudad de Roma, en un hipogeo, aquí tenemos a la experta en catacumbas, y María es experta también en frescos, hemos notado que el Santo Cáliz nunca se muestra por la mancha, ¿cierto? Siempre se muestra por la cara donde no está la mancha. Entonces, haciendo una deconstrucción de la mancha, descubrimos, tras estar viendo cientos de fotografías, yo llegué a ver en Roma en un repositorio de hasta 6.000 fotografías donde está situado todo el repositorio. Vale. Pues en un hipogeo surgió esto. No es un hipogeo cualquiera, es el hipogeo más hebreo que existe en la ciudad de Roma. Y además es una fotografía exacta porque las medidas ad hoc vuelven a coincidir. Esta medida no es una medida romana. Luego, si estamos en Roma y aparece algo hebreo con unas medidas hebreas, es que se está reproduciendo algo aposta. Los estudiantes de Historia del Arte sabemos que los romanos son expertos en la mímesis, en la imitación. Luego, no es un capricho del pintor querer poner una mancha donde supuestamente no la debe de haber, sino es un ejercicio de mímesis. Pero como esto no era suficiente, nos pusimos a investigar en una de las catacumbas más importantes unos elementos femeninos que portaban una copa delante de una mesa de celebración. Esa mesa se llama ágape, y ágape es en el sentido griego. El ágape griego significa la conexión con la divinidad, el amor divino. ¿Qué se celebra? El amor divino, el sentirse amado de una manera especial. ¿Quién porta esas copas? Pues dentro de la historiografía, el método iconográfico, el primer nivel es identificar a los elementos. Y aquí hay un elemento, y es una mujer con una copa. Una mujer con una copa que se parece muchísimo, esa copa, a la parte superior del Santo Cáliz. Una mujer con una copa que vuelve a aparecer en la zona de la corona de Aragón, donde se supone que en el medievo las mujeres ni siquiera pueden acercarse al altar. Con lo cual, si las mujeres no se pueden acercarse al altar, que aparezca una iconografía de una mujer con una copa de nuevo, indica que ese motivo iconográfico viene predicado de una tradición. Porque la tradición, como dicen los italianos, parola di popolo, parola di Dio. La tradición no es un tema que se discute en la Edad Media, y menos la tradición cristiana. Curiosamente, todo esto ocurre en el mismo ámbito geográfico donde está la copa custodiada, que es la corona de Aragón, y en este caso San Juan de la Peña. Luego tenemos que hay un motivo iconográfico que se repite continuamente en un momento histórico donde no se podía permitir este tipo de imágenes, y que nos recuerda de nuevo
a la diaconisa, haciendo el papel de servir. Tener en cuenta que diácono en griego significa servir, y esa palabra es muy utilizada. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Luego, imaginaros la importancia del papel de género en esta historia. Es fundamental el papel de género. Por último, comentaros que estas copas todas tienen una característica muy importante. Todas son de color blanco. Gracias. Todas son de color blanco. Todas. Da igual el color, la forma que tengan, pero todas son de color blanco. Y esto es muy importante porque, de nuevo, así era como se mostraba el cáliz en San Juan de la Peña en su forma primitiva. Luego, si alguien quería copiar o aludir a ese color blanco, sin duda el camino era este. Más cuando la palabra Graal proviene de greda, que significa tierra blanca. Y se puede constituir elementos con tierra blanca y se llamaban así. Luego tenemos esa filiación de nombre en base a la apariencia y tenemos esa filiación de motivos que no hay que olvidar porque, curiosamente, Chrétien de Troyes vuelve a situar otra vez el grial en manos de una mujer, cuando en ese momento ya existe la Inquisición. Con lo cual, lo digo con cariño, yo sé que aquí Juan Miguel me ha apoyado en todo, o sea que hay que contextualizar las palabras. Ese momento de la mujer era complicado en el medievo y, sin embargo, aparece en un capitel de San Juan de la Peña, donde debía de estar, aparece en las iglesias del medievo de la Corona de Aragón, donde debían de estar, porque justo es el camino que los entronca con toda la parte del sur de Francia. El camino de entrada del sur de Francia está jalonado por todas estas iglesias, y Chrétien de Troyes, el Visconde del Grial, así lo expresa. Por último, algo que ha levantado mucho revuelo es, esto es un ejercicio matemático que lo hice yo, que es aplicar la regla de Laplace en una serie de ítems. La regla de Laplace es una regla de probabilidades. Entonces tú dices, probabilidades de que la copa ha de ser de material purificable, probabilidades de que la copa ha de cumplir los preceptos rabínicos en cantidad de vino a beber, la copa ha de ser lujosa porque la casa donde se celebra la Pesaj es lujosa. Todos los que hemos ido a Jerusalén sabemos que es una casa en alto, en doble. Toda construcción construida en el siglo, hace 2000 años, con 2 pisos, se supone que es una casa de cierta categoría. La copa puede tener un significado especial en función de su material pétreo, etcétera, etcétera. Estos ítems que son muy evidentes, pues la copa del Santo Cáliz, si sí es un 1, el porcentaje es el 99,9% de posibilidades de que, en caso de que estuviera allí una copa, pudiera ser esta. El de León, por ejemplo, pues falla un poco más. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no estamos hablando de la misma copa. El porcentaje es un 33% de posibilidades. Esto es muy curioso porque es una forma muy fácil de descartar en ciencias elementos que, por ejemplo, tienen una tradición rara y tú dices siglo XII, pues siglo XII evidentemente ya no puede estar aquí. Y es una forma un poco así, casi didáctica de poner en valor la historiografía de Santo Cáliz frente a otras copas que tienen un valor histórico muy importante. Dicho esto, me gustaría hacer la palabra a don Juan Miguel Díaz, con todo el cariño del mundo, y luego estaré a disposición de todos los medios, dando otra vez las gracias a todo el mundo por vuestro cariño, vuestro respeto, y acordaros que esto es por Valencia. Yo soy un instrumento de una universidad que hay que hacer un doctorado y con cariño lo he intentado hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias. Palabras sensatas después de esta intervención de Ana, a la cual antes que nada le doy mi enhorabuena por el trabajo realizado. La austeridad académica me impidió ayer poder estar acompañándola en la defensa de la tesis, pero evidentemente le prometí venir esta mañana y me encuentro aquí con muchísimo gusto para darle la enhorabuena por su trabajo, que supongo que habrá sido juzgado con la máxima consideración. Lo que ella dice es ciertamente incluso conmovedor.
porque eso de que se trate de un 99% de posibilidades, eso es muy bonito decirlo así, porque limita el hecho a la dimensión científica en la cual se está intentando situar. Pero que se diga que es el 99,9% de posibilidades que fuera la copa con la cual Jesús celebró la última cena con sus discípulos, la copa que fue llevada a Roma. Me imagino que la figura de San Pedro habría que situarla de alguna manera en ese viaje. La copa que se llevó a Huesca, la copa que pasó a poder de los reyes de Aragón, por una transacción pacífica, no por un hurto. La copa que acabó aquí en la Catedral de Valencia y que superó dificultades notables, Alicante, Mallorca, Carret, y Valencia otra vez. Eso conmueve el corazón de una persona que sepa lo que significa el cristianismo en la historia de Occidente y de una persona creyente. La fe no se funda en objetos materiales, es siempre dar un salto más allá de lo tangible, pero indudablemente las reliquias serias y las cosas materiales nos ayudan a fundamentar la fe. Por tanto, además de darle la enhorabuena a Ana, como pobre representante del Cabildo, en este caso, porque es un cargo del Cabildo, el custodio del Santo Cáliz del Cabildo, y yo soy el celador, le doy también las gracias. Gracias por su trabajo, por el trabajo bien hecho, por el entusiasmo que pone, y que yo sé que ese entusiasmo que no solo afecta a Valencia, sino que afecta también al hecho cristiano, que está en el origen al hecho religioso, que está en el origen de esta copa y de la veneración de la misma. Y que ella, yo creo que con mucha sabiduría, incluso sagacidad de mujer, envuelve en ese discurso sobre el amor, sobre la luz, el blanco, el ágape, que en definitiva es un discurso cristiano y universal. Gracias, sinceramente. Yo espero que esto pues contribuya a lanzar a Valencia, también se trata de eso, más a Madrid, evidentemente, y al camino, ese sueño que se está fraguando, que se está convirtiendo en realidad, de que nuestro camino del Santo Cáliz, desde allá arriba, Huesca, San Juan de la Peña, pues se llene de vida, dé vida también a los pueblos, que no son precisamente los que más vida tienen. Contribuyamos a acercar eso de que Teruel existe también Sagunto, Masamarey, todos esos pueblos que jalonan el camino, y que todo ello contribuya a afianzar la fe en estos momentos de dificultad seria en nuestra comunidad cristiana, nuestra comunidad católica, y también a crear vínculos de unión entre los seres humanos, que eso es muy importante. Un museo a la cual se puede acceder fácilmente. Tanto don Juan como el anterior custodio, don Jaime Sancho, me dieron la oportunidad de hacer una pieza, y esto es muy de agradecer. Y quedo a vuestra entera disposición, con cariño lo digo. Y yo decía que para estudiar la pieza con rigurosidad debía de profundizar en muchos campos, porque simplemente os he hecho un brevísimo resumen de aquellas características más principales. Así es que, dos cosas antes de que se me olvide. Todos vosotros tenéis un obsequio en forma de pulsera con las piedras que en su día se atribuían al Santo Cáliz. Esas dos piedras en concreto significan luz y amor. Y es el regalo que os brindo por la generosidad de vuestro tiempo. Y espero que la disfrutéis. Luego os las repartirán, ella es mi hermana. Y con cariño os digo también que agradezco muchísimo a Centro Óptico Lausanne que me haya
apoyado económicamente en el proceso del doctorado. Y siempre digo lo mismo, si cada pyme de Valencia apoya un doctorado, en 10 años Valencia será Harvard. Así es que pedir a vuestros tíos que tengan negocio, pedir a vuestros amigos que tengan negocio, pedir que os bequen un doctorado porque Valencia nos merece. Y creo que no me olvido de nada más. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Ya? Sí. Pregúntate hasta qué punto la Universidad de Valencia como institución avala tu investigación. Yo me refiero a la nota que te han puesto la tesis. Tú has hablado con el doctorado porque estamos viendo el curso de la Universidad de Valencia. ¿Hasta qué punto te avalan? Yo te explico. Sí, bueno. Sí, no, yo te hago la segunda. Vale, está para María. Sí. Ah. Más que hablar, es rotunda. Ayer tuve el honor de estar presente en la lectura de la tesis doctoral. Y los miembros del tribunal no solamente le dieron un laude socialmente con unanimidad y que además va a ser una pieza de un premio de la universidad, seguro, sino que se quedaron abrumados unánimemente por lo que contiene, porque no solamente contiene conocimiento, o sea, tiene vastas disciplinas distintas. No, verdad que interrumpa. La Universidad de Valencia como institución avala esta tesis como institución. La rectora ha dicho avalamos, apoyamos. No ocurre nunca eso. Bueno, vale. Simplemente eso es como he visto tantas veces el puño de la universidad. Sí, los nombres del debe llevarlo. Sí, pero no en los papeles que está enseñando ella, que está muy bien, y arriba lo del centro anticolosal, porque tú dices eso. Segundo, tú sabes perfectamente que esta investigación, que no dudo que será excelente, no se presenta ante la prensa. Se presenta en un congreso, se presenta en un simposio con expertos que te puedan rebatir y se publica en una revista científica. ¿Por qué no habéis seguido esos pasos? Tengo 18 publicaciones sobre esta tesis. Entonces, como no la publico por compendios, el resultado último era que la prensa fuera conocedora de esta información porque se acerca al año santo. Pero estaría publicada en... Hay partes de la tesis que ya están publicadas. Pero, por ejemplo, lo del 99%, ¿está publicado? No lo sé. Mira, tú mandas la... No se puede publicar. Antes de defender una tesis no se puede Pues publicar. dice que están muchas partes publicadas. Sí. O sea, digamos, partes y que ya aparecieron en papers y todo eso. Claro. Vale. Es que, con cariño, me haces preguntas que un investigador sabe que así no se plantean. Sí, se plantean así, como por no eso quiero te las hago, corregir, porque muchas veces se presenta ante la prensa, y yo he asistido a cosas que quedan en nada, entonces es una investigación de un tema muy importante, entiende que te vamos a hacer preguntas, ¿no? Lo que os voy a decir es que me repitas en qué año tal, creo que tenemos que hacerte preguntas, estas para que tú las respondas. Es interesante saber que ya se ha publicado en revistas científicas, le da mucho valor a esto. O sea, que yo gracias por tu apreciación, es que te estaba entendiendo de otra manera. Gracias. De nada, Sí, a mi m'agradaria que explicara, si pot ser, ha quedat més o menys clar que es tracta d'un calze de 2.000 anys, que potser estigui a Palestina, però com l'ubica en aquest sopar? Com sabem que aquest sopar ha tingut lloc? Com sabem que aquests personatges... És a dir, com es justifica científicament que el calze va estar al sopar amb les persones que... Teòricament tenim un document molt antic des del segle III que és l'Evangeli. Entonces el Evangeli te parla d'una copa que després ese Evangeli també se parla en diferents cartes. ¿Vale? Des del punt de vista pràctic jo puc parlar del document que tenim així davant, una rèplica, i puc parlar com a investigadora que si ara mateix poguérem fer un viatge en el temps i col·locar el calze en una taula del segle I a Jerusalem, podria estar perfectament. Complís tots els requisits per a ser una copa de pesa. Si la tradició, l'única copa de pesa que ens refer és eixa, jo me referisc a eixa, segons la tradició. Des del punt de vista pràctic, és evident que ningú pot fer un viatge en el temps i situar-se allí. Però si tinc que situar un objecte de tots els que conec arreu del món, situaria el calze. Ho has entès? Sí, és a dir, que l'aval científic per a ubicar-lo al lloc és un evangeli. No, des del punt de vista pràctic és el propi calze. Si tu coneixes la idiosincràsia jueva del segle I, tu saps quins elements poden estar en una taula o no, d'una pesa. Una pesa és una Pasqua, perdoneu. Entonces, ¿el San Calce podría estar en una Pascua del siglo I? Sí. ¿Al 100%? Sí. ¿Por qué?
perquè és una copa jueva que complís les característiques rabíniques. Sí, però jo pregunto per eixa, no... Home, clar, si la tradició avala que aquesta peça prové d'unes mans que provenen d'unes altres mans i d'aquestes altres mans i sempre que se refereix en text parlen del calce de Nostre Senyor, evidentment és el calce de Nostre Senyor a nivell literari, legendari i de més. Entonces, jo l'únic que estic dient és que si esta copa tinguera aquesta filiació, correspondria a aquesta filiació. No és una copa romana, que és impura, no és una copa gentil, que no pot ser tocada, no és una copa, no sé què dir-te, del segle XII, que està desubicada en el temps. Entonces, n'hi ha que entendre-ho així. El mite que se referís a partir del segle XII des de la literatura, precisament, parla d'això, d'aquest mite, que cada un de les persones que rep aquesta informació, entre cometes, la fa seua a la seva manera. És evident que la Iglesia la té que fer seua a la seva manera, els investigadors la tenen que fer nostra a la nostra manera i amb molt de carinyo els friquis la tenen que fer seua a la seva manera. Des del punt de vista pràctic, el més interessant no és dir que el Sant Calç està així o el Santo Grial està així. Per mi, com a investigadora, el més interessant és conèixer què és el mite, conèixer què és la llum, conèixer. I això sí que és universal, la llum i l'amor. Això sí que és universal així i en Sebastopol. Entonces jo, on faig més, com ell ho ha dit, on faig més referència o més impuls és a ell. I deixa'm fer-te l'última pregunta. Quin grau, si és que hi ha, quin grau o quin percentatge de fes ha de tindre per creure els mites, la llegenda que està citant, o simplement científicament queda completament demostrat al 100% que és el calce que té 2000 anys, que ha estat... La pedra és la que parla. Entonces tu dius, esta pedra quines característiques té? Fa 2000 anys i és hebrea. I a més representa la tribu de Judà. I a més representa la tribu de... a més de representar la tribu de Judà significa la regla de l'amor. Si tu llegeixes un text que t'està parlant d'una peça en un context aixina, si vols ho uneixes o si no vols no. Això que cada un faci el que vulgui. Jo estic contant el que n'hi ha. I què és lo bonico de tot? Pues que si hi ha partes arreu del món que hi ha moltíssima gent que va buscant aquesta peça, pues que en compte d'anar a, ho dic en carinyo, a la Rosalind Chapel, perquè se'n vinguen hacia València, i com diu Enrique Sené, que és el president de l'Associació Cultural del Camino del Santo Grial, com els peregrins, els viajeros, no cauen en helicòpter a la catedral, pues els vertebrem per el territori i així creem riquesa gràcies a un relat històric, cultural i artístic, com no. Ana, que no es que es Sardis. Vale. La clasificación actual es Ágata, ¿vale? Pero si coges un lapidario del siglo, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, que era un hombre muy sabio, nunca mejor dicho, él hace lapidarios. Y entonces, en esos lapidarios ves explicaciones o descripciones de piedras que no corresponden al nombre actual de hoy. ¿Qué significa? Pues que las piedras nunca se han clasificado de forma igual a lo largo de la historia. Han habido piedras que han sido una vez una cosa y otra vez otras. Y el caso del Santo Cáliz, pues ocurre eso, que una vez fue cornalina, pero no, ahora se sabe que no, una vez fue calcedonia, no sé qué, pero resulta que no, ónice incluso la han llamado. Y ahora sabemos que es ágata por sus características, pero que en el pasado esa ágata, por la forma en que fue tratada, tallada la piedra, no era ágata. Y luego el papel de la mujer, porque hablas de que, bien, que en las catacumbas habéis encontrado y que esa iconografía se repite a lo largo de... Vale. Pero me queda como un poco descontextualizada. Vale, ¿Por qué aparece la mujer? ¿Qué explicación le da? Es que esa parte es la más emocionante y la más bonita. Y yo esa parte me comprometo a contártela a ti en 5 minutos, porque es que si no es muy larga. Pero el papel de la mujer en la primitiva asamblea es fundamental. Es fundamental. Y lo digo con cierto orgullo. Por eso, desde el punto de vista práctico, estas lecturas de género es un poco complicado hacerlas en rueda de prensa, porque se necesita explicar más rato y no quiero teneros a todos liados. Pero bueno, con cariño lo digo, que estoy a vuestra disposición de forma más particular para hacer más apreciaciones, si es necesario. Yo quisiera saber si el turismo, el factor turístico, se incorporó ya cuando estabas haciendo la investigación o fue un motor de la investigación. Me encanta esa pregunta. Mis 2 trabajos últimos académicos han sido
la historia del arte y el turismo cultural y relaciones del turismo cultural con la historia del arte, una cosa así. Los dos hablaban de patrimonio e historia. Mi primera formación yo estudié turismo y luego pues tuve la suerte loca de que me dieron la beca Turismo España, hice un máster en turismo y como me aburría pues dije voy a estudiar historia del arte. Y así me lié y cuando se planteó el doctorado pues yo ya había hecho el trabajo de TFG y el TFM sobre turismo, porque considero que el patrimonio dentro del turismo es un enganche muy grande. Y el historiador del arte pues tiene que estar de cara a proponer relatos para que la gente viva mejor la experiencia desde el conocimiento. Y Valencia es una ciudad alucinante en patrimonio. El siglo XVI está muy poquito puesto en el mapa mundi para otras ciudades que tienen menos y lo promocionan más. Lo digo como autocrítica también, como investigadora. Entonces, no poner un elemento tan importante como el Santo Cáliz en el mundo de la academia, pues me parecía perder una oportunidad importante, y más cuando, gracias a don Enrique Senén, lo vuelvo a nombrar de nuevo, presidente, en el 2016 me busca y hace de headhunter y me dice, te quiero como vicepresidenta de la asociación. Y yo, claro, me cayó un órdago maravilloso porque dije, esto sí que va a ser transferencia de conocimiento. ¿Para qué voy a hacer la tesis? Pues para poner en valor la ruta y para que venga mucha gente de fuera y que venga gente a ser feliz, a escuchar un relato bonito, lleno de luz y amor. Muy bien. Gracias. Gracias por estar Lo quería preguntarle por la regla del amor, que a mí no ha entendido nada, la verdad. No sé si estamos hablando de un tema de ciencia, si estamos hablando de la parte de leyenda. De verdad que no es... La luz y el amor me han... Es lo que significa la piedra. Es lo que significa la piedra rata significa luz, de la tribu Manasher, y la sardiu significa el amor. Entonces, como símbolos, cada uno tiene su lectura. Gracias. Si me permites. ¡Ah, sí! Un momentito, por favor. Claro. Bueno, voy a dar la bienvenida a Pilar Bernabé. Pilar Bernabé, por favor, siéntate en la mesa. Muchísimas gracias, es que el foco me para por completo. Bueno, yo conozco a Pilar Bernabé porque hace una función de metodología científica, vale, en la que arribar a este 99,9% sí, bueno, de possibilitats. Us ho conté bé. La metodologia científica, esta part d'ací és un exercici que jo vaig fer per el meu compte des del punt de vista pràctic, perquè la PLAS dona molt de xoc a l'hora de saber discernir entre un panorama de forma fàcil i ràpida, un sí, sí, no, no, sí, sí, no, ¿vale? La metodología empleada en la meva tesis es el método iconológico del Dr. Panofsky. Entonces, este método té tres capes, que es un método preiconográfic, un método... Es que es un rollo esto, pero bueno. Bueno, método iconológico del Dr. Panofsky, això la gent s'entera. Entonces, lo que fas és un estudi per capes de lo que és l'objecte. Tu mires l'objecte i primer el descrius físicament. Després, a d'aixòs atributs físics li dones un sentit, però no un sentit del segle XXI, sinó un sentit que deguera de tindre en el segle I. Si coincidís, és que és una peça del segle I. Si no coincidís, és que no és una peça del segle I. Doncs quan ja tens aquesta part feta, bé, i quin sentit se li dona en la literatura, i quin sentit se li dona en la història, i quin sentit se li dona a nivell religiós, i quin sentit se li dona a nivell i segons els camins que agafes, curiosament, tots els que jo he agafat duien a Roma, i de Roma a Sant Juan de la Peña, que coincidís a la seva... Ni el relate de gènere, ni la imagen tan clara científica, que està acunyada ja per Panofsky en 1939, el que te va fent és un espai d'evidències que te condueixen a una conclusió. Quan jo tenia totes aquestes evidències fetes, un dia en casa vaig dir, vaig a fer la teoria de Laplace i vaig agarrar el càliz de Doña Urraca, a veure quin percentatge és de diferència, i ho vaig fer. Clar, moltes vegades en ràdio me diuen, quan he fet alguna entrevista per el tema de la vicepresidència del Camí del Sangrià, me diuen,
¿Tú estás segura? Y yo diría, 99,9%. Ay, ¿cómo lo sabes? Pues que he aplicado la regla de la plaza en mi estudio. I clar, és que és cert, quan tu tens unes evidències i ho fiques, és més clar veure-ho, val? Però la meva metodologia és la iconogràfica, que és la metodologia de la història de l'art. Enteneu? Això és un exercici matemàtic perquè m'agraden moltíssim les matemàtiques, igual que podem fer altres exercicis con coses que tu me digues i tu faré igual y dirás, ay, pues qué divertido que las matemáticas van en su papel. ¿Vale? Perdona, entonces no forma parte de la tesis lo de 99,9. Esto es una conclusión mía. Pero que no está dentro de la tesis, digo. No, lo que está dentro de la tesis son las evidencias. Vale. Las evidencias. A ver, perdón, yo es que llego un poco más tarde. ¿Tenéis algún proyecto futuro, inmediato? Sí, tenemos un proyecto súper chulo. Por parte de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, se ha puesto en marcha la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial. Esta misma tarde la doctora Ángela Di Curcio va a dar una conferencia en el Centro Español de Sindonología, en la calle Cotanda, y va a hablar precisamente del papel de género. Muy interesante para los que tengáis curiosidad, porque ella viene a avalar más cosas de las que yo he dicho. Y su discurso es alucinante. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, Centro Español de Sindonología. Si lo busquáis por internet sale, que es donde está justo, bueno, el museo pequeñito de la Sábana Santa que existe aquí en Valencia, lo tienen ellos, que es súper interesante. Entonces sí, vamos a ir haciendo más cosas. María Gómez también forma parte, la doctora María Gómez también forma parte de esa comisión y iremos dando ciclos de conferencias, trayendo a gente nacional e internacional para que sigan avalando la importancia de tener esta pieza en Valencia y que todos podamos pues aportar, claro. Me gustaría hacerte una pregunta y elogiar. Me parece que has hecho un esfuerzo no solo meritorio, sino creo que es considerable. Es una aportación bastante maciza, a mi juicio. Desde luego el contexto es científicamente